Bueno, esta es la clase sobre un tema que se llama planificación de una medición. Planificación de una medición. Bien, entonces se trata de lo siguiente. Supongamos que a ustedes se les pide el siguiente ejercicio. Hay que determinar el área de esta figura, ¿no? Y se les pide que la determinación de esa área tenga un error que sea menor, que tenga un valor dado. Por ejemplo, que sea del orden del 1%. O sea, que el error del área sea del orden del 1%, significa que les están pidiendo que en su resultado final el valor relativo delta de A sobre A tiene que ser aproximadamente igual a 0,01, ¿no? Esto significa que el error de A es del orden del 1%. Entonces, como a ustedes les están exigiendo una precisión, ustedes lo que van a tener que hacer es hacer una planificación que consiste en elegir con qué instrumentos tienen que medir para alcanzar esta precisión que les piden. Entonces, supongamos que estamos en el laboratorio y ustedes tienen para elegir diferentes instrumentos para medir estas longitudes, porque seguramente ustedes para determinar esta área lo que van a hacer es medir cada uno de los lados de la figura. Este sería el lado A y este sería el lado B. Y suponer que esta figura es un rectángulo y, bueno, aplicar la ecuación del rectángulo, ¿no? Entonces, ustedes, les repito, para alcanzar la precisión que se les pide, van a tener que elegir un instrumento entre una gama de posibilidades que se les ofrecen dentro del laboratorio. Entonces, supongamos que tienen para elegir, por ejemplo, entre un calibre que tiene una apreciación de 0,02 milímetros, que le vamos a llamar calibre 1. Hay otro calibre 2, que tiene una apreciación de 0,05 milímetros. Por ejemplo, supongamos que pueden elegir entre los instrumentos que tienen como opciones figura el escalímetro, que tiene una apreciación de 0,5 milímetros, o simplemente una regla milimetrada que tiene una apreciación de 1 milímetro. Entonces la idea es que en función de la precisión que se les pide, ustedes elijan cuál instrumento es el más adecuado para hacer esta determinación. No es válido usar siempre el más preciso, o sea porque en algunas situaciones el instrumento más preciso es el más caro, o sea que hay que tener en cuenta también la cuestión económica. Entonces hay que elegir el instrumento con el que más nos acerquemos al resultado que se nos pide. Entonces la planificación consiste en esta cuestión de elegir en función de el error solicitado con qué instrumentos se aproxima mejor a esa exigencia, ¿no? Entonces, la planificación tiene varios pasos. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la ecuación. El primer paso sería determinar la ecuación que vamos a utilizar. En este caso la ecuación es sencilla, vamos a poner S igual a A por B. Vamos a suponer que esto es un rectángulo ideal, aunque bueno, a simple vista se nota que no es ideal, quiere decir que va a haber un error, que la superficie que nosotros vamos a calcular con esta ecuación no va a ser exactamente la superficie de este cuerpo. Entonces va a haber ahí un error que se llama error de modelo, ¿no? Bien, el primer paso es determinar la ecuación que vamos a usar
Y para eso hay que hacer generalmente una representación idealizada del cuerpo que queremos medir para poder aplicar una ecuación que es válida para, digamos, cuerpos o volúmenes ideales, ¿no? Después, determinar qué es lo que tengo que medir. Determinar qué medir. En este caso, la misma ecuación nos va a decir qué es lo que tenemos que medir, que serían los lados A y B, ¿no? Bien. El tercer paso es propagar la ecuación. Entonces, ustedes ya saben, hemos visto en la clase anterior la regla de propagación. Esta ecuación, digamos, es un producto, A y B son factores, se aplica la primera regla que dice que el error relativo del resultado es igual a la suma de los errores relativos de cada factor, ¿no? Bien, me estoy quedando sin espacio otra vez. Entonces, el siguiente paso va a ser distribuir. Acá, acá esto le estamos llamando S y acá, bueno, pero es lo mismo, S y A es lo mismo, ¿no? Habíamos dicho que, digamos, nosotros sabemos o nos están exigiendo que este resultado delta de S sobre S tenga un valor dado, o sea que en este caso es 0,01. Entonces, para poder elegir los instrumentos, yo me voy a valer de esta información que es la única que tengo. Entonces, yo sé que esta suma tiene que dar, o sea, que delta de S sobre S tiene que ser igual a 0,01 y eso es igual a delta de A sobre A más delta de B sobre B. Entonces, a esta ecuación lo vamos a usar al revés, ¿no? Es una ecuación en donde yo conozco el resultado y no conozco el valor de cada término. Entonces, para poder elegir estos instrumentos necesito conocer o estimar aproximadamente cuánto valen delta de A y delta de B. Entonces, para hacer esa estimación, yo voy a partir de la información con la que cuento. Yo sé que la suma de estos dos términos me tiene que dar 0,01. Entonces, voy a hacer una asignación arbitraria de valores a cada uno de estos términos, respetando el hecho de que la suma tiene que dar 0,01. Entonces esto es arbitrario, se lo puede hacer como uno quiera, siempre y cuando la suma de lo que nos piden. Yo puedo hacer, por ejemplo, que delta de A sobre A valga 0,005 y delta de B sobre B valga 0,005, ¿no? Bien. Ustedes si quieren son dueños de darle otro valor, lo que importa es que esto la suma de 0,01. Esto podría haber sido 8 y esto podría haber sido 2 y eso no estaría mal, digamos. Entonces, al haber hecho esta asignación arbitraria, yo ya sé cuánto vale cada uno de estos términos. Yo sé que delta de A sobre A vale 0,05. Entonces recuerden que lo que yo busco es estimar cuánto vale este valor. Ahora no estoy midiendo, todavía no estoy midiendo nada porque no puedo medir, porque no sé con qué instrumento voy a medir. Todo esto es una estimación, digamos, hecha a ojo de buen cubero para poder definir cuál es el instrumento que más me conviene, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer para determinar delta de A es despejarlo de acá. Entonces yo sé que delta de A es 0,05 por A. Y a esta magnitud A la voy a estimar a ojo. Para eso era importante hacer estos ejercicios en lo que uno tiene que estimar. Porque varias veces van a tener que estimar a ojo. La estimación a ojo forma parte del procedimiento de la planificación de una medición, ¿no? Entonces yo les digo más o menos a ojo, esto tiene 5 centímetros. Lo voy a poner en milímetros. Entonces yo sé que delta de A
es 0,05 por 50 milímetros. Esto me da que delta de A es 0,25 milímetros. Entonces, a partir de esta estimación, si ustedes se fijan, es todo así a ojo de buen cubero. Lo que yo he partido de respetar el error que me piden, yo podría elegir cuál de estos instrumentos voy a usar para medir. Voy a elegir el que esté más cercano a este valor que me ha salido acá. Y en este caso podría elegir entre el calibre 2 y el escalímetro. Entonces, en realidad el que está más cerca es el calibre 2. Eso significa que para hacer la medición del lado A, tengo que usar el calibre 2, que tiene una apreciación de 0,05 milímetros, ¿no? Entonces, la planificación termina cuando yo he podido elegir los instrumentos con los que voy a hacer las mediciones. Si acá yo repito el mismo cálculo para delta de B sobre B, ¿no? Me va a dar un resultado parecido porque los lados son parecidos y me va a resultar seguramente que para medir B también tengo que usar el calibre 2. Entonces, la planificación termina aquí, cuando yo he definido con qué instrumentos voy a medir las diferentes magnitudes con las que voy a calcular mi medición, voy a hacer mi determinación indirecta, ¿no? Entonces, una vez que termina la planificación, a partir de este momento es cuando empiezan las mediciones, y una vez que hacemos las mediciones, ahí se aplica todo lo que hemos visto antes. O sea, hay que medir varias veces para cada lado hay que calcular el valor medio, el error cuadrático medio y el error mínimo. Hay que dar el valor acotado de A y el valor acotado de B. Después hay que volver a propagar para calcular el valor final medido de S, pero acá ya con valores medidos, no con estos valores aproximados. Y así finalmente termina el ejercicio.